Año 2000, centenario de la escuela número 20 Justo José de Urquiza. El video que vamos a ver a continuación es el video logrado, filmado por Gladys Tafarel, una señora que compró una cámara por otras cuestiones, por otros problemas que ella tenía y quería filmar. Una cámara nuevita, una cámara más cara que la que teníamos nosotros en el canal, que la que tenía yo en NS Filmaciones. Una M9000 Panasonic, genial. Y andaba filmando, se paraba al lado mío, yo estaba haciendo el video para el canal y para mi empresa de filmación. Y ella se paraba al lado mío y no sabía ni prender el reflector. Me preguntaba a mí que cómo se prendía. Yo decía, ¿qué va a hacer esta mujer? ¿Qué va a hacer? ¿Para qué está perdiendo el tiempo filmando? Semejante cámara. Sin embargo, el video que logró Gladys Tafarel, que se lo editaron en Paraná, muy bien editado, un excelente video. Es más, fue la única que logró la palabra de Lili Chávez para este video de el centenario de la escuela número 20 Justo José de Urquiza, versión Gladys Tafarel. El video que vamos a ver ahora los va a sorprender. Los va a sorprender por la calidad de edición y por cómo Gladys registró las imágenes. Un centenar de alas blancas, como pequeños torbellinos que invitan a volar y a remontarse a los recuerdos. Son un centenar de almas que crecieron, se hicieron fuertes y son hoy padres, madres y abuelos. Aquí están apretujadas las risas y los llantos de todos y cada uno de nosotros. Las anécdotas son flashes celosamente guardados en la memoria. La mancha, la cuerda, el fútbol, la escondida, los juegos que nos vieron crecer en un patio soleado, tan amplio como el corazón de la maestra que nos enseña las primeras letras. Las travesuras, las clases de educación física, las horas de música, se pierden en una nube de polvo de tizas de colores. Atrás quedó el tiempo de crecer juntos y descubrir un mundo nuevo entre sueños y poesías, entre sumas y restas.
Y aquí estamos, otra vez, para reconocernos, aunque las marcas del tiempo quieran cambiarnos, tenemos tanto para decirnos. Son 100 años de nostalgia, 100 años de amor, 100 años de historia, porque ahora estamos celebrando el centenario de la escuela número 20 Justo José de Urquiza. Esta querida escuela donde hemos pasado todos, donde están los recuerdos apiñados, amontonados aquí entre sus paredes, donde hemos vivido hermosos momentos. Hoy estamos celebrando este centenario y así la recordamos. ¿Quién podía imaginar lo que sucedería después, cuando allá por 1800 los hermanos Acebal habían comprado al gobierno de la provincia los campos de Raíces Sud? Nadie pensaba que en ese espeso monte en plena selva de Montiel vendría más tarde el progreso. Fue un 11 de octubre de 1899 cuando quedó inaugurada la estación del ferrocarril Gobernador Maciá. Era la primera etapa de un proyecto que pretendía prolongar las vías férreas hasta San José de Feliciano. Un convoy había partido especialmente desde Paraná trasladando a las autoridades y una importante comitiva. En su discurso inaugural, el doctor Salvador Maciá expresó cabalmente el honor y el orgullo que significaba el gesto de que llevara su nombre. La villa estaba en marcha. El caserío se fue asentando paulatinamente en torno a la estación. El desmonte para extraer leña y carbón en la espesura fue un trabajo que abrió sendas en un paisaje hostil. De a poco se fueron amalgamando en estas tierras españoles, italianos, judíos y alemanes. Fue uno de esos inmigrantes, el vasco don Martín Lecumberri, quien tuvo un importante protagonismo en la urbanización de la villa. Vendió algunos terrenos en nombre de la sociedad Amastriaín y compañía y donó aquellos donde más tarde se levantaría la escuela número 20. Al despuntar el 1900, aquel puñado de habitantes solo tenía una posibilidad para educarse: la generosidad de algún vecino con cierto prestigio que a pedido de los habitantes y pagándole de sus bolsillos sus servicios cumplía la función del maestro. Estas escuelas particulares recién dejaron de funcionar en 1901, cuando nació
la primera escuela oficial, que fue la Escuela Rural de la Estación Maciá, en el domicilio de don Lucas Echazarreta. Un acta del Consejo de Educación de la provincia, fechado el 4 de enero de 1901, da cuenta de que el señor Bienvenido Coll fue el primer maestro de este paraje, aunque por pocos meses. Luego vendrá Natalio Silva, emparentado con Rosa, esposa de Lucas Echazarreta, periodista, político, músico, idóneo en medicina, hombre polifacético, querido y respetado en la villa. Posteriormente, nuevos docentes tendrán la difícil tarea de educar: Gonzalo Páez, María Almirón, Jorge Werner y otros que vendrán a coronar una nómina de 20 directivos que pasaron por la escuela en el transcurso de un siglo. Si bien no se puede establecer la fecha precisa de la inauguración del nuevo edificio escolar, se presume ocurrió un año después de celebrarse el centenario de la Revolución de Mayo, allá por 1911, ocupando 4 lotes donados en 1904 por Lecumberri. Muchos alumnos fueron pasando por esta querida escuela número 20, Justo José de Urquiza, muchos alumnos con sus historias personales, en este pueblo que fue creciendo poco a poco. De sus calles de tierra pasaron al pavimento, sus carros hoy dieron lugar a nuevos y modernos vehículos que transitan por esta ciudad, y de esa forma, como fue pasando el tiempo, algunos alumnos recuerdan ese pasado en la memoria colectiva. Oscar Baunicén ingresó a la escuela número 20 con apenas 7 años, cuando ésta solo contaba con 3 aulas. Egresó en 1939 y su primer maestra, Dominga Giglione, está presente en su prodigiosa memoria, y algunos alumnos de aquella época, como uno de apellido Velázquez. Ludovico Velázquez se llamaba. Como nunca se Y no faltó un solo día en la primaria. Por eso ellos lo bautizó Sarmiento. Claro. A veces, pero con lluvia torrencial, él llegaba. Pero sí, Con sí toda la hay calle de tierra, que eran unos barriales, y él venía hasta cerca de la escuela, traía otro descalzo y traía la alpargata, y ahí se... para llegar a la escuela. Y es cierto que en esta calle Ramírez, o sea, la parte de la escuela que da a calle Ramírez, ahí hay un acceso. Que allí había como postes puestos para que aten los caballos los chicos. Me contaban eso. Efectivamente, y no solamente en la escuela, sino acá, hasta hace el año pasado, había unos ahí de Imelda Giglione, porque el padre tenía una cancha de paletilla y bar, y ahí ya estaban los caballos, tuvieron esos palos, le hacían como una forma arriba y una arandela para atar a los caballos. Y existió hasta el año pasado y después no sé, alguien lo sacó. Lo sacó, qué lástima, porque eso hubiera podido conservarse para el único que quedaba. Claro. Sí, realmente. Y ya que sacaste el tema de este otro Giglione, ¿no es cierto? Porque don Juan es el que se ubicó detrás de la estación, digamos, en el barrio oriental. Y el papá de Imelda se llamaba... Gregorio. Don Gregorio. Gregorio Giglione.
Era el padre de Antonio. Claro, y sí, Antonio. sí. Y él tenía una calle parecida, dice que en esos tiempos se amontonaba todo el día la gente. A lo mejor una crisis barra, una pobreza en ese tiempo. Claro, sí, debe haber sido por los años 30, por allá tan... Sí, del 30 en célebre adelante. que se ha hecho, Me ¿no? acuerdo del año 38, Claro, que era chico y yo todos los días me mandaban a comprar algo, como tipo de despensa. ¿Sí? claro. Así que tenía un negocio de ese tipo, él. Sí, sí, sí. Y- Despensa, bar y la cancha para que estaba atrás. Oscar Bournisien entró al ferrocarril a los 16 años, en 1947, y allí estuvo por el transcurso de 44 años hasta que se jubiló. En aquella época de su infancia, los viajantes que venían a Maciá utilizaban como medio de transporte el tren. A su vez, muchos de ellos paraban en la conocida pensión de los Corona. Acá en la cuadra, en la pensión de la viuda de Corona, ahí paraban 8, 10, 12 maestras que venían a parar ahí. También ahí paraba un hermano de don Francisco Rosamano, que era dentista, tenía el consultorio ahí también. Ah, mirá vos, había dentista. Sí, un hermano de don De Francisco. don Francisco, que estuvo siempre acá, Claro. ¿no es cierto? Y la esquina entonces era toda una esquina que... Era completa la casa esa donde actualmente está Montiel y Bursa, toda era completa. Claro, o sea, Una casa grande. una calle Ramírez y la otra... Y tal es así que esa calle, esa la abrieron ellos, los Reynosos decían, porque a donde estaba la viuda de Corona era una farmacia, don Carlos Reynoso. Y enfrente, en lo de Sola, estaba Ricardo Reynoso, que era hermano de él, y él tenía un hotel. Entonces, por eso van angosta esa calle. Doña Claro, Carmen, y doña cuando yo Carmen Roth. inicié era la señorita Irene Bonaindia, era señorita, muy buena. Claro, Antes de la señora Arcasti. claro, claro. Y yo creo que a los 2 o 3 años, que yo iría tercer grado, cuarto, ella se jubiló y quedó Claro, la señora Carmen. Arcasti. Ella era maestra de la escuela, Claro, seguramente. Y de tus compañeros, ¿a quiénes recordás? Así, con quiénes se han encontrado, en Y fin. bueno, con Velázquez, me dijiste. Velázquez Tala, después acá en Maciá fuimos con Paul Velázquez también. Ah, Paul también. También iba. Y, una sola mujer que era la viuda de Agonó, de Ángel Agonó, Cirila, y no, justo se había ido a Gualeguaychú a visitar a los hijos y no pudo ir, que lamentaba muchísimo porque no pudo ir al homenaje que le hicimos a la maestra. Claro. Y después, En aquella época de un Maciá distinto, de un andar pausado, el tiempo transcurría lentamente. yo me acuerdo toda la calle de barrio, yo tenía 6, 7 años y repartía leche de a pie, a veces descalzo entre el barro. Sí, sí, sí. sí. Acá había una lechera y bueno, ya se había repartido los 6 años. Yo recuerdo que llevaba hasta allá, que era la primera sala de auxilio, era allá en lo de... Y ahora está Cortea, el gordo Cortea. Ah, Y esa fue la casa. primera sala de auxilio. Yo llevaba leche, me acuerdo. Y bastante No, lejos. porque algunos dicen que fue acá Sí, no, esta fue casa que están este demoliendo. fue tipo hospital ya después, porque ya había internado. Pero aquello no, era la verdadera sala de auxilio, era para atendernos, que Claro. atendía el doctor Yabuski. Después, Ahí está, otra cosa importante, los médicos, ¿no es cierto? claro. Y por eso es que yo me acuerdo de más antiguo del doctor Yabuski. Y después Tenía de- 6 años. Y después vino Teberovsky, tuvo muchos años acá también. Claro. Pero es un excelente médico. Yo me acuerdo que tenía un enfermo un poco grave y se quedaban a dormir, se les preparaba
un lugar y se quedaban a dormir. Acá, bueno, me cuenta a mí porque cuando estuvo enfermo mi padre, se quedó varias noches, eran muy amigos. Claro. Se quedaba, pasaba la noche acá. Verdadera vocación de servicio, ¿no? Y eso que quedaba 2 cuadras acá. Claro, para asegurarse de que estuviera bien. No, excelente todo. Doctor Nesa, lo mismo. Claro, allá a esta Era fecha. yo juntos, sí, Nesa y Teveró, que estuvieron. Cuando se fue el doctor Yabuque vino Teveró. Y Nesa ya estaba. Claro. Sí, porque Nesa tiene que haber venido acá, qué sé yo, como en el año 40, 41. Claro. Es decir, había como 2 consultorios, digamos, o 2, siempre 2 médicos, Sí. ya por tu época, Sí, ¿no? por la época mía siempre fueron 2. Ya era así. Y, bueno, sí, hay algunos nombres más, ¿no es cierto? Después que no estuvo Covaleda, también estuvo un tiempo. Claro. Y en otro después Ávilo, Finado Rabadá, que estuvo. Sí, más reciente, el doctor. Y la verdad es que ha venido como en el 60 más o menos. Creo que Y sí. porque yo, Sí, estás bien, sí. Y cuando estaba Rabadá, estaba el doctor Venderqui en este Claro, allá estaba Venderqui. Claro. Y la esposa. Pero no solo Oscar Burnicén trae hermosos recuerdos de su memoria, de su paso por este establecimiento educacional, sino también otras personas que tuvieron relación con él. Hoy estamos visitando a Carmen Giglione, quien recuerda con mucho cariño, con mucha nostalgia, el trabajo de su madre, María Berné Lloret de Giglione, quien pasó como directora y como docente de este establecimiento. Acá la mayoría de las personas saben que vino de Paraná, pero digamos la historia empieza mucho más lejos y empieza en España, en la provincia de Lérida, en una ciudad que empezaba a crecer en esas épocas, la ciudad de Trem. Está en la región llamada Cataluña, o sea, mis bisabuelos y tatarabuelos eran catalanes. Y te voy a mostrar, Silvia, la historia empieza en la familia de don Jacinto Lloret, que, oh casualidad, Jacinto Lloret y María Maurí, don Jacinto era el maestro del pueblo, el único maestro del pueblo, y además decía que su tarea era ser procurador, que por lo que relata mi mamá de las tareas y por unos documentos que tenemos de nacimiento de la abuela, las partidas de nacimiento estaban firmadas por don Jacinto Lloret, de modo que era como ser el registro, el que cuidaba el registro civil del pueblo. Nosotros acá le decimos registro civil, pero allá le decían el procurador. Y por lo que contaba mi abuela de la manera de enseñar que él tenía, y uno cuando después estudia se da cuenta que él enseñaba por el sistema de monitores, porque él tenía como 80 alumnos en la clase y los más grandes lo ayudaban a enseñarle a los más chicos, que eso en la historia de la pedagogía se llama como la etapa de los monitores. A esos alumnos grandes que le ayudaban al maestro le llamaban los monitores. Así que mirá si viene de lejos esa pasión por la docencia, ¿no? No podías elegir otra cosa. Sí, bueno, él es Jacinto Lloret y ella es María Maurí. Los padres de mi abuela, que es Juana Lloret. Juana Lloret y don Buenaventura Lloret, que también habitaron este pueblo, porque cuando ella se vino para acá, ella vino, ellos se vinieron para acá a acompañarla, porque era la única hija, mamá, ¿no? Y muchos creen que mi mamá era española, ¿no? Pero mi mamá no era española. Es una historia linda de contar, porque ellos se casaron en España, y el hermano mayor de mi abuela, el de Juana, que la están viendo en la fotografía en este momento, se vino a la Argentina para hacer la América, como se decía en esa época, y escribía cartas pidiendo que toda la familia se viniera. Y cuando falleció la abuela, María Maurí, mi bisabuela, decidieron venirse todos, ¿no? Y se casaron ellos antes de venir,
en octubre de 1910. Y se ve que la encargaron a mi mamá allá en España, porque mi mamá a los 6 meses de que ellos llegaron de España nació en septiembre mi mamá, o sea que ellos viajaron, 24 de septiembre. Nació un 24 de septiembre, vos bien sabés esa fecha. Bueno, y entonces, bueno, ahí empieza la historia de María Vernet, que nació en Córdoba, no en Paraná, como también creemos, porque el abuelo Jacinto se había instalado en Córdoba, y vinieron, ¿no?, para acá. La ponemos allá, si seguimos charlando. Nació en Córdoba, porque muchos creen sí que nació en Paraná. Sí, nació en Córdoba y hasta los 2 años estuvo en Córdoba, ¿no? Una de las anécdotas así más lindas que ella contaba, que era apenas caminaba y había un perro muy grande en la finca donde ellos estaban. Y entonces que el perro la seguía por todos lados y con un almohadoncito que ella usaba. Entonces cuando ella se iba a sentar, el perro dejaba el almohadón en el suelo y ella se sentaba arriba. Y que dicen que era un perro malísimo, pero que no le hacía nada. Eso nos contaba siempre ella, ¿viste? Así que ya desde entonces... ¿Eso recordaba siempre ella? Recordaba, era el recuerdo que tenía. Y ella dice que a pesar de que era tan chiquita, ella se acordaba del perro, que nadie se explicaba que cómo la dejaban que la nena estuviera con ese perro, que era re malo, sí. Pero bueno, el perro la quería y la cuidaba. Y la cuidaba. Así que hasta los 2 años en Córdoba. En Córdoba. Después ellos se vienen a Paraná y en su primera infancia la hacen en Paraná. Acá hay una foto de ella de 4 años. O sea que esta foto fue tomada en Paraná, y es la primera foto que tenemos de su historia, es esta de 4 años. Y ella va a la escuela en Paraná, a la primera escuela, en lo que algunos deben conocer, en calle Italia, en Paraná, hay una iglesia de paredes muy oscuras, que es la iglesia de San Antonio, y ahí funcionaba, o funciona, no sé si en este momento sigue funcionando, una escuela para párvulos. Y entonces ella, primer grado, aprendió a leer en esa escuela. Y lo que a mí me llamaba tanto la atención, porque había una foto de ella de esa época, era que el uniforme era negro y los botincitos negros y las medias negras. ¿Toda de negro? Toda de negro, y tenía 6 años, ¿no?, cuando empezó a ir a esa escuela. Después ellos se cambian de casa y empiezan a vivir en la calle Babio, y cerquita, a media cuadra, estaba la escuela Babio. Entonces ella ahí hace los grados siguientes, hasta 4º, cuando mi abuelo decide volverse a España, y se vuelve en España. Y bueno, esta foto que te voy a mostrar ahora es la edad que ella tenía, es una hermosa foto, cuando viajó a España nuevamente, porque parece que había fallecido el abuelo Vernet, que también se llamaba Buenaventura Vernet, el papá de él, y había una herencia, entonces tenían que ir por firmar los papeles y esas cosas, ¿no? Y se instalan en Barcelona ellos, y ahí viven 1 año en Barcelona, como para quedarse. Mi mamá dice que cuando se fueron, vendieron todo como para quedarse ellos allá. Y mi abuelo era zapatero y había trabajado en la fábrica Grimoldi como armador, y allá tenía ese trabajo, pero además de zapatero era cantor de operetas. Entonces mi mamá recordaba esa época de Barcelona como tan hermosa, porque dice que a él le iba bien allá, él tenía siempre dinero, y todos los fines de semana iban al teatro, y iban a ver, y también al cine, a ver las películas de Rodolfo Valentino y de Carlitos Gardel, que estaban, era la plenitud, ¿no? Claro, y también iban a ver operetas, teatro, o sea, todo, era como algo inolvidable esa etapa, ¿no? Y dice que había un vendedor, que era un negocio que la mandaban a la esquina a comprar a ella siempre, y que él se daba cuenta de que ella no era española. Entonces dice que le decía: usted no es española, ¿no? No. Bueno, dice, pero si no es española, dice, ¿es argentina? Y ella enmudecía. Así que... No le decía nada. No.
Pasado un tiempo, en 1921, los padres de María Vernet regresaron a la Argentina y alquilaron otra casa cerca del ferrocarril en Paraná. En esta época, María cursa sus estudios primarios en la Escuela del Centenario y más tarde se recibe de bachiller en el Colegio Nacional. Cuando ella se recibe, la señora le dice que ella va a poder conseguir trabajo si quiere, pero que tiene que ir a hablar, con un político. Ajá. Entonces mi mamá le dice que no, que ella no, eso no lo va a hacer, que va a seguir trabajando así, pero que no va a ir a hablar con nadie. Y entonces la señora se queda muy triste, la abuela, ¿no? Y le dice, viene otro día y le dice, mire, María, hay una posibilidad, han pedido, dice, en una carta de unos padres, de un pueblito chiquitito de Entre Ríos, no es un curso oficial, así que no es por arreglo político que la van a nombrar, es un pedido de padres que quieren conseguir una maestra acá en Paraná, usted no, para el tercer curso. O sea, era lo que el equivalente en aquella época a lo que se debería ser el tercer ciclo ahora, ¿no es cierto? Que funcionaba en esa casa que ahora están destruyendo. Ajá, donde fue el hospital, pero donde también... fue el hospital. Sí. Antes de eso, la mayoría de las familias eran familias judías que querían que sus hijos pudieran terminar el primario acá. Entonces ellos ofrecían pagar la maestra con tal de que la maestra viniera. Y bueno, y mi mamá aceptó y ahí empieza la historia de María Vernet acá en Marciano. Así que vino a los 25 años. A los 26 años, 26. O sea, porque vino en el 37. Ajá. Porque el 25 se recibió, sí. ¿Y dónde paraba Carmencita ella? ¿Dónde vino a Bueno, ella también, eso es lindo de contarlo, paraba en la casa de los Charrieri, que don Charrieri trabajaba en el ferrocarril y también daba pensión. Por supuesto que mis abuelos primero vinieron a ver de qué familia se trataba, dónde se iba a quedar, porque era la hija única. Sí, y bueno, ahí se hospedó y creo que estando ahí donde mi papá se enteró que había llegado una chica de Paraná, que era profesora y que dice que todo eso me lo cuentan mis tías. Sí. Todas las tías se le reían porque parece que era muy mujeriego mi papá, ¿no? Muy picaflor. Muy picaflor. Entonces dice que le decían, más si María Vernet te va a dar bolilla vos. Y entonces le digo, ustedes no me quieren creer, vayan al cine. Y si ella va con una rosa prendida en el pecho, es porque me dijo que sí. ¡Ah, qué divino! No puedo creer. Por supuesto que todas mis tías fueron al cine a ver si eso ocurría. Y resulta que María Vernet apareció con la rosa prendida en el pecho, ¿no? Qué romántico, por favor. Sí, realmente es un recuerdo hermoso que no sé si ella me estará perdonando porque lo cuento, pero es tan inocente y pero tan no se puede dejar de contar, eso es divino. No lo voy a contar. Y bueno, después de eso se decide la boda. Es un 24 de septiembre. ¿El día de su cumpleaños? De 1938, el día de su cumpleaños se casó. Y bueno, y después ella continúa su historia. Ella abrazó, ¿no es cierto?, la docencia con un fervor. No sé, ella le daba fundamentalmente importancia a la formación. Ella era una maestra de avanzada, porque yo, que ahora que organicé sus discursos, que los entregamos en guarda a la biblioteca de la Escuela 20, el ideario de escuela que ella volcaba en sus discursos, era una escuela de avanzada. Ella hablaba en el año 1970, por ejemplo, de la Escuela del Aprender a Aprender, que ahora en lo que se llama la innovación educativa, de hace 10 años para ahora, para adelante, se empezó a hablar del aprender a aprender. Por ahí esas cuestiones hacía que sus contemporáneos del todo no la entendieran, porque ella vivía de acuerdo a cómo pensaba. Ella era muy respetuosa del rol que le tocaba desempeñar y, por ejemplo, cuando ejerció la función de vicedirectora, ella sabía que la función del vicedirector era fundamentalmente conducir la parte didáctica
de la escuela. La función del director es una función más política, de relación, de política en el buen sentido, política escolar, de relación con el mundo, con la comunidad, y la del vicedirector es específicamente la de la conducción didáctica de la escuela. Entonces ella iba todos los días al aula. Por eso yo te digo lo de sus contemporáneos, a veces por ahí incomprendida, porque por ahí vos escuchás decir a una persona, sí, querida, yo pertenezco a aquella época en que el director iba y se te paraba. Pero, digamos, mamá entendía, eso me lo grabó a fuego, ¿no? Ella decía que al aula había que ir por dos razones: para ser testigo de los aciertos y poder ponderarlos y poder orientar en el error. Doña Maruca, como se la conocía aquí en Maciá familiarmente, tuvo tiempo para todo, para criar a sus 5 hijos, para educar a sus alumnos, para dedicarse a esa gran pasión que tuvo, que fue la lectura, para escribir en las noches, pero también para dedicarse al cine, una actividad que compartía con su marido y que siguió desarrollando la muerte de este. En el año 57 ingresó al Instituto General José María Paz como docente y así siguió su historia, educando y vinculada a este pueblo de Maciá. Acá mira, está con este grupo de pillos. Bueno, por ahí está el Ricardito Révora, para que se orienten los que están mirando. Y si vos le veis las caras ahí, vos vas a ver la cara como la están amando, y ella una cara de satisfacción con ellos. Y acá está también en el colegio, ¿no es cierto?, en su última etapa, también diciendo discursos. Yo me acuerdo que siempre ella decía que a veces le pesaba, ¿no?, la tarea, pero rezongaba, pero le encantaba escribir. Y la cantidad de discursos de su vida hace que no es extraño encontrarla en fotos, que siempre está hablando. Ahora, yo no sé cómo hacía, pero jamás levantó la voz, Carmen, nunca. No sé en la casa cómo era, pero nunca la oíste salirse de su línea, de decir, bueno... No, ella no precisaba gritar para mandar, porque realmente yo creo que ella era dueña de la verdadera autoridad, y tenía autoridad moral en todo sentido. Tenía autoridad moral en la casa, en la familia, y calcular si se habrá ganado autoridad moral, haber quedado sola con 5 hijos, el más chiquito tenía 2 años, se abrió con sus padres a cargo, y se abrió camino, aún así. O sea que lo reemplazó bien a tu papá. Sí. En ese sentido, Un ejemplo de vida, porque la dedicación al trabajo, el cumplimiento con el trabajo era algo que para ella no faltar nunca. Ella perteneció a las épocas de madres que daban a luz que no tenían licencia, pero incansable lectora. Y además era un libro abierto. Cuando algo no sabíamos, seguro que mamá sabe. Entonces ella también a veces nos daba esta enseñanza. Usted no sabe para qué están los diccionarios, vaya, abre el diccionario, busque. O sea, porque era comodidad, ir y preguntarle a ella, listo, rápido. Era muy fácil. Era muy fácil, sí. Y también, por ejemplo, cuando yo me recibí, que empecé a tener que escribir notas, me acuerdo que era cómodo recurrir a ella. Y ella un día me dijo, no señorita, usted es maestra, si usted se recibió de maestra, usted tiene que saber escribir una nota. A mí no me pregunte más. Así nomás de sencillo. Y hoy le agradezco absolutamente haberme dado esa enseñanza, porque las notas que escribí en mi vida me abrieron tantas puertas y tuve tantas veces necesidad de escribir notas para defender gentes, por ejemplo, o para dar fundamentos cuando una maestra solicitaba algo en la escuela, y después cuando fui directora departamental había casos que no estaban contemplados en la legislación y los fundamentos que iban desde la dirección departamental tenían que abrir caminos, ¿no? Y así como doña María Bernet dejó una impronta en la educación en este pueblo, también hubieron otras personas. Isabel Chávez de Belser llegó un día de la mano de su tía que también era docente en Nogoyá, la tía que la crió, le dio todo el cariño, todo el amor, después de que su temprana infancia quedara huérfana. Llegó aquí a Maciá acompañada de ella, después de haberse recibido de docente, y comienza una larga historia que ahora vamos a presentarles. Una villa llena de barro, ahora siempre se caracterizó, pese a ser una villa llena de barro. Por ejemplo, los chicos que venían a la escuela, yo me acuerdo, había un cerco que dividía
el ferrocarril de la escuela o de la calle. Entonces en ese cerco los chicos en los postes ataban sus caballitos. Era notable ver una hilera interminable de caballitos, Claro. por lo menos más de una cuadra, atados hasta la hora de salida de la escuela, porque Era llegaban a caballo. Épocas de sacrificio, ¿no? Épocas de mucho sacrificio, de mucho sacrificio. Y en la escuela entonces yo ingresé así, llegué un 13 de septiembre, y cuando me llevó mi madre de crianza, porque yo era huérfana, una mujer que tuvo mucho que ver con mi manera de ser, porque yo la imité mucho. Llego a Maciá y la tía te acompaña. Me acompaña la tía. Hasta la escuela. Hasta la escuela, y tuvimos una entrevista con la directora, que era la señora Carmen Rota de Olivar Casti, que esa señora era una señora que tendría unos 40 años. No era una persona muy adulta, no muy... Era una persona adulta, anciana, pero no anciana. No anciana, no para nada mayor. Anciana. Entonces, inmediatamente mandó buscar a la otra maestra, le dijo que me prestara todos los libros, porque entonces se estudiaba con libros, claro. Física, química, por lo menos la mala. No había así manuales. Claro. Para los chicos, se estudiaba y se dictaban las clases. Sí. Se dictaba para que el chico llevara a la casa y copiara. Porque tampoco había biblioteca, o sea que la 20 en ese momento sí, la escuela 20 se estaba iniciando. Se había iniciado porque esa biblioteca fue creada por la señora María Berné de Guilioni. Ella fue la fundadora en el año 1920, pero como no había recursos, la escuela carecía. Claro. Tenía algunos que otros libros de lectura, claro. Pero los otros libros los adquirían todos los maestros. Entonces, como yo en ese momento no tenía los libros, la señora directora me lo hizo, que la otra maestra me los prestara. Sí. Y con devolución dentro de un mes, hasta que yo pudiera comprar los libros. Porque vos llegaste en un momento... Porque yo llegué en un momento. Entonces me dijo que no podía ingresar a la escuela hasta que no estudiara las lecciones para el otro día. Y que me daba un día para estudiar, el otro día los chicos no iban a ir a la escuela. Pero al día 15 yo tenía que presentarme con las lecciones aprendidas. Y yo quedé hospedada con las otras docentes, que también eran muy buenas compañeras. Estaba, no me acuerdo los apellidos, pero todas iban a la escuela 20 y otras a la escuela nacional. Y todas pernoctaban en la casa de la señora Corona, claro. La señora de Corona, Dona María de Corona. Ahora, dentro de todo, al estar varias docentes juntas, por lo menos debe haber sido... nos ayudábamos. Claro, un poco más agradable, ¿no es cierto? Una vida muy agradable. Las chicas jugaban, porque la señora tenía un salón donde todos comían. Ahí un salón, comedor grande tenía, claro. Ahí en ese lugar. Las habitaciones eran chicas. Y a veces tampoco bien cerradas, ponían un ropero de división, claro. Que hacía que a veces no dormíamos bien de noche porque teníamos miedo. Sí. ¿A cuántas docentes nos ha pasado eso? Puri Montiel dormía conmigo, claro. Y había un ropero que nos separaba de los viajantes. Eran épocas duras para una docente que recién se iniciaba como Lili Chávez, y otras que daban los primeros pasos. Su memoria trae a la actualidad la época en que no había agua corriente en Maciá y se utilizaban los surtidores, que quedaron todavía como mudos testigos del pasado, y los recuerdos siguen aflorando en su memoria. Ahora quiero resaltar, sí, Gladys, que la escuela, la directora tenía debilidad por las rosas. Y tenía rosas, hasta rosas moradas, rosas de colores que yo jamás había visto. Cultivaba rosas de todos los colores. Qué lindo. Era muy lindo para la ornamentación de la escuela. Pero después los chicos querían jugar al fútbol. Entonces fui muy criticada cuando yo después, de muchos años después, fui a ser guía directora, y entonces saqué las flores, saqué las rosas,
Claro. Y entonces pues hice una cancha de deportes, porque yo amaba a los chicos. Claro. Y yo quería que los chicos se divirtieran. Había maestras que llevaban macetas con plantas, y yo me disgustaba porque los chicos los ponían en penitencia porque tiraban las plantas al suelo. Seguro. Y yo, Gladys, que amaba a los chicos, les decía que no lo pusieran en penitencia, que una cosa era lo que sentíamos nosotros los adultos y otra cosa era lo que sentían ellos. No, y seguro. Muchas veces el ingenio debía agudizarse al máximo, dada la carencia de elementos para trabajar con los alumnos, pero eso no era impedimento para que la escuela creciera y se perfeccionara su personal docente. Seguro, Lili, Tanto porque... que les compré una pelota de fútbol, se aprendían las tablas. Se aprendían las tablas, les hacía concurso de tablas yo. Claro. A ver quién aprendía las tablas. Y había una firma que siempre me llevó a mí el apunte en el sentido de que me satisfacía lo que le pedía, que era Osmar Vittori Mujica, que era gerente de la firma Vittori. Ah, Me sí. compraba golosina. Entonces yo hacía concursos de las tablas para que aprendieran las tablas. Claro. Y hacía un juego también en los días de lluvia, adentro de las aulas, que me había enseñado un profesor que venía de Córdoba a darnos lecciones de perfeccionamiento docente. No me acuerdo el nombre, pero venía de Córdoba y venían muchos maestros de toda la zona a perfeccionarse con él, porque nos enseñaba cómo enseñar jugando las tablas. Claro. Entonces, en educación física también, cuando llovía, adentro del aula jugaban a las tablas, para Claro. memorizar las tablas. Sí, seguro. Y entonces buscar yo siempre buscaba las formas de que les ellos fuera- pudieran saber. Claro, que les fuera agradable a Que los les niños. fuera agradable a los Y a niños. los chicos cuando les resulta Claro, agradable, ¿viste? Claro, entonces yo convertí ese jardín, fui muy criticada entonces, ese jardín lo fui reemplazando por una cancha. Claro, porque los chicos Y necesitaban. entonces puse pedregullo también como base, y después puse arena. Claro. Entonces la arena les servía para cuando hacían esos ejercicios en la arena, Claro. y también les servía para jugar. Se hizo el comedor escolar con su edificio. Claro, se amplió la escuela, Se amplió para la escuela que haya para un lugar para un el comedor escolar y una cocina. Claro. Se hizo la cocina y el comedor. Claro. El proyecto estaba antes hecho, ya hacía años que se gestionaba, pero se fue a concretar ahí, en Claro, esa época. En la época que vos Que no fuiste dejaron directora. también, porque tuvimos grandes problemas en esa época, porque los soldados trajeron para que hicieran, y los soldados no eran albañiles. Y así como transcurrieron a lo largo de este documental las historias personales, las historias de vida de estos habitantes de Maciá, que también fueron alumnos y docentes, y así como su historia y la mía se entrelazan, hay en cada rincón de este pueblo algún recuerdo en nuestra memoria. Así ha ido creciendo Maciá junto a su escuela, así ha ido creciendo y evolucionando para ser lo que es hoy, una ciudad distinta, moderna, pujante. Aquí en la estación del ferrocarril, donde se dio origen a la villa, hoy se realiza la expoferia en los galpones que antes se utilizaban con otro fin. Hoy está la terminal de ómnibus también en este espacio. Hay numerosos comercios y aquellos bares de otra época, aquellas casas de ramos generales fueron dando lugar a lo que tenemos ahora, a nuevos y modernos comercios y a otras industrias como la apícola, que está surgiendo en este momento como un puntal en Maciá. Así ha pasado el tiempo y hoy tenemos esta ciudad que celebra el centenario de la escuela número 20 Justo José de Urquiza, casi 100 años de vida también y un poquito más de Maciá. Recuerdos que no voy a borrar.
prefiero callar. Son dos las caras de la luna, son dos. Prefiero que sigamos, mi amor, presos de este sol. Dejar amar, llorar. El tiempo nos ayuda a olvidar y allá. El tiempo que me lleva hacia allá. El tiempo es un efecto fugaz. Hay cosas que no voy a olvidar. La noche que dejaste de actuar solo para darme amor, para darme amor, para darme Yo vi tu corazón brillante sobre mí que en una mano y ausente de las cosas pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí, junto a mí. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar, aromas que no voy a olvidar. Silencios que prefiero